¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de Master Vidal en YouTube y con los enlaces que dejamos en el muro de Facebook de Marco Vidal Contreras. Yo soy Marco Vidal, pues sí, vamos a arrancar la entrega de hoy. Hoy es jueves 11 de febrero del año 2021 y vamos a trabajar un texto maravilloso. Bueno, en realidad son varios, pero están puestos en un solo textito que se llaman los 12 cuentos peregrinos del maravilloso autor Gabriel García Márquez. Ya tenemos en este canal el trabajo sobre su novela relativamente breve de El coronel no tiene quien le escriba, ¿no? Cargada de nostalgia y de esta cuestión melancólica de si fuéramos a la profundidad, pues de estos personajes que están esperando todo el tiempo a partir de, y lo que van a tener después de muchos años de sufrimiento, digamos, pues es el coraje de reclamar. Es una novela verdaderamente apasionante, triste, muy, muy fuerte. Y bueno, pues nos deja ver ya, no ya pues, sino nos deja ver un autor que sin duda pues es una maravilla, Gabriel García Márquez. Entonces vamos directo. García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Colombia y murió porque además vivió mucho tiempo. En realidad aquí ya su etapa, pues incluso poco antes de la fama y a partir de la fama, vivió en la Ciudad de México y aquí murió el 17 de abril de 1982, me parece. No, no tengo ese dato de su fecha de muerte. No, en 1982 ganó el Premio Nobel de Literatura. Sí, eso sí lo tengo definido. En el 82 ganó el Premio Nobel de Literatura. Pues te debo el dato. Es muy fácil de conseguir el dato de su muerte, pero sé que murió en la Ciudad de México. Bueno, en el prefacio, la introducción a la edición de los 12 cuentos peregrinos, no sé si en todas las editoriales, cuando menos en la que yo leí, venía una explicación sobre básicamente qué son los 12 cuentos peregrinos. Y fueron experiencias con diferentes ciudades en las que él vivió, que no fue solo un asunto turístico, sino que él estuvo como habitante de esas ciudades en Europa. Y a su regreso, ya con el premio Nobel, ya con la fama, vuelve, de hecho se da ese lujo de regresar justo a esas ciudades donde había hecho sus apuntes. Algunas las había pensado convertirlas en películas, otras veía si le daban para generar una novela, pero el asunto es que estas experiencias que tenía con respecto a las ciudades europeas, ya en su madurez regresa, vuelve a hacer un recorrido por esas ciudades, visita los lugares donde surgieron esas ideas, los romances que tuvo con las ciudades, y a partir de ahí elabora los 12 cuentos peregrinos. No son temas sobre la ciudad, sino son situaciones que vivió, que sí les pone geográficamente el lugar de la ciudad y que muchas de ellas, a partir de la acción que sucede, sin duda vamos a poder ver una especie de panorama general de la Europa, pero también determinadas situaciones particulares que es muy probable que tengan que ver con este ambiente que son las ciudades, con de pronto organismo vivo y relativamente independiente que significa una ciudad. No solo somos las personas que habitamos, ya sea permanentemente o intermitentemente una ciudad, sino la ciudad misma parecería que cobra vida y que se relaciona con sus habitantes y es afectada por ellos. Pues en ese sentido hay esos aires de las diferentes ciudades del mundo. Entonces, a partir de allí se generó. Yo he nombrado, te voy diciendo los nombres de cada uno de los cuentos. En algunos he tomado unas notas muy breves. En otros, sobre todo en dos, me parece que sí vale la pena profundizar más en el asunto sobre que particularmente trabajamos aquí, que es el camino espiritual. Bueno, pues básicamente también para identificarlo, los cuentos deberían ser, según los cánones de la literatura, situaciones breves, narraciones breves. Tienen que ser, sí son narraciones, no son diálogos. Pudiera haber algunos monólogos posiblemente, pero no en términos teatrales, sino un personaje o un autor que reflexione sobre él mismo.
Deben ser entonces relativamente breves, digo relativamente porque hay cuentos, bueno, aquí mismo tendríamos algún par que alcanzan casi las 20 cuartillas, donde la temática básicamente también es una, no es como en las novelas que se puede desprender y luego regresa. Bueno, García Márquez es maestro en una de esas que son los 100 años de soledad, ¿no? Donde a partir, sí es cierto que de una familia, pues se puede despegar hacia muchísimas situaciones. Acá la cuestión del tiempo, la cuestión del espacio y el tiempo, de la brevedad por la que se apuesta en el cuento, entonces va a llevar a que el lenguaje y el desarrollo de la narrativa tengan sus propias particularidades, sea básicamente enfocado en un tema, que los personajes tienen que estar perfectamente definidos de manera muy pronta, no hay tiempo para hacer definiciones largas. Normalmente no hay nada que sobre, ¿no? Las cosas en un cuento difícilmente tendríamos que tener mucho problema para cortarle algo a un cuento, porque básicamente en su situación compacta, quizá por eso son también tan apasionantes, pues su estructura es perfecta. Y apuntan por ahí con diferentes temáticas, pueden ser, vamos a llamarle realistas o no, son sin duda situaciones de ficción, son sin duda situaciones inventadas, pues porque si no sería periodismo o historia, y normalmente deben apuntar a un final sorpresivo. Eh, yo antes pensaba justo, esa es un poquito delicada, porque entonces parecería que si no dan ese giro, si no tienen esa sorpresa, no son buenos cuentos. Y no, afortunadamente los autores, las convenciones y las reglas les valen madre, las modifican, les provocan justamente esos cambios y entonces al final de cuentas ellos podríamos decir que se inventan o trabajan sobre sus propias reglas y que eso es lo rico y lo variado en el mundo literario. García Márquez no va a tener muchos de estas situaciones sorpresivas, cuando menos no de manera escandalosa. En alguna de ellas te podría decir que si ahorita estoy pensando, si se abre una cajita al inicio del cuento y después se desarrolla el cuento y a lo mejor nos lleva por otro lugar y sigue y sigue y sigue avanzando, el final solo es que la cajita se vuelve a cerrar. Ese es su final y entonces cuadró perfecto. No si fuera un asunto sinfónico, no tiene que terminar con la orquesta a todo volumen y con toda la intensidad, sino puede terminar en un solo, en una situación que vaya apenas ahí diluyendo una flauta, un oboe que va guardando silencio, o una percusión, pero no en el azote, sino en la reverberancia de ese sonido. Esa impresión dan algunos de los finales de los cuentos de este volumen, los 12 cuentos peregrinos de García Márquez. Bueno, se abre con el cuento, los voy a ir nombrando en el orden en el que aparecen, que se llama Buen viaje, señor presidente. No te los voy a contar, no es necesario porque, bueno, pues aprovechamos que ya los habrás leído y básicamente son pequeñas ideas que en la lectura, si los vuelves a leer o si vas a entrar a ellos por primera vez, te pueden servir de guía para encontrar esa profundidad que manejamos con los niveles de lectura. En Buen viaje, señor presidente, tenemos a pues un presidente latinoamericano, un expresidente latinoamericano, al cual en su país le han dado un golpe de Estado y lo corren, lo asilan políticamente no tengo la ciudad aquí, creo que es en España, no, en Ginebra, en Suiza, y lo asilan en Suiza. Y entonces una pareja de paisanos vamos a pensar que era colombiano, porque no lo menciona, de paisanos de este presidente han estado viviendo en Suiza con la esperanza, la terrible esperanza de que sucede solo en los países latinoamericanos, no sé si en los africanos también, de que cuando se asienten las cosas, el presidente tenga un lugar, que le den una pensión, que le den un servicio o una especie de premio por el servicio que él le brindó a la patria. Y a partir de eso, esta pareja es un enfermero, más bien un camillero de un hospital, un chofer de una ambulancia, lo invita a comer a su casa y ahí va ahí va básicamente el desarrollo. El eje que hace que lo que te mencionas un momento, lo que te mencionaba hace un momento, que el cuento gire a partir de este final sorpresivo, es que
este viejillo que estaban esperando, pues incluso ya que cualquiera de estos se muriera, que estaban muy atentos a que aparecieran en su testamento, lo cuidan, le dan nuevas energías políticas, al viejillo lo reconforta volver a ver a sus paisanos y entonces está pobre, en realidad sí es muy pobre, les deja ahí unas joyas básicamente ya sin valor y los collares y las perlas de su mujer que no eran reales, que eran chatarra, una especie de herencia. Y este trato del presidente con su gente lo vuelve a fortalecer y les escribe una carta que ellos pensaban que era de abandono, pero en realidad regresa a su país y va a regresar a hacer un esfuerzo político, ¿no? Va a llegar, dice, voy a regresar a mi país y voy a convertirme en presidente, voy a participar de las elecciones y ahora con la experiencia que tengo, es decir, le dan el giro a la vida. Estaban esperando que se muriera en realidad porque ya no hacía nada y el tipo, por el lado contrario, le pega esta especie de segunda, tercera juventud y va a regresar como todo un conquistador a su país, a la contienda política, y estos, bueno, se quedan ahí desamparados en plena Europa. Yo destacaba, somos viejos, dice parte del texto de ese cuento, somos viejos cuando no tenemos batallas. La vejez consiste entonces en ya no generar batallas ante la vida. No son necesariamente guerras ni son situaciones violentas, sino nos vamos a envejecer cuando ya no tenemos una aspiración, cuando ya no enfrento la batalla de ligarme a alguien, de conocer otras personas, de visitar un país, de recorrer todos los museos, de leer todos los libros, de dar clases, de cuando se me acaba el anhelo y el hambre de situaciones vitales, esa es la vejez. Y entonces es tremendo el cuento, pues porque podíamos encontrar viejos de 12 años, de 14 años. Si conoces ahí algún adolescente un poco ahí, pues abandonado, pegado ahí a comer y ver la tele, que no tiene ambición de nada, que no tiene una lucha, que no quiere generar un combate, estamos hablando de un viejo. No tiene que ver con la edad, tiene que ver con esa actitud. Quizá el ser latinoamericano en la búsqueda constante de que hay una guerra que nos dura toda la vida. Esa sensación me quedó. La gente en Europa vive bien y en general, pues, y hay un anhelo que después del servicio que han prestado, vivir bien y tener una vida gozosa y descansada. Eh, los latinoamericanos no, los latinoamericanos luchamos toda la vida. De viejos seguimos trabajando. Si nos casamos de nuevo con una chica joven y volvemos a tener familia, seguimos batallando. Las mamás ven por sus hijos cuando ya están casados, los abuelos están enterados de las cosas, siguen poniendo negocios, como si estuviéramos en una batalla constante. No somos seres, quizá alguien lo puede pensar, no es el caso de García Márquez, en esta naturaleza tropicaloide, en esta naturaleza que todo lo da, si el viejo no se mueve se convierte en un árbol, se convierte ahí en parte del paisaje y entonces tiene que estar en constante batalla interior y a veces hasta exterior para, para sobrevivir. Y en la búsqueda constante hay una guerra de toda la vida. Siempre, yo diría con ese cuento, siempre estamos batallando. Siempre, toda nuestra vida, como, sí lo voy a decir, como latinoamericanos, es de una batalla constante. Es decir, la vida o la muerte nos va a encontrar con la espada al cinto, no como otras culturas que nos va a encontrar. Bueno, pensaba justo, por ejemplo, en la película del Padrino de Ford Coppola, como al viejo, al personaje que interpreta Marlon Brando, le muere con un ataque al corazón mientras juguetea con su nieto, ¿no? No, a los latinoamericanos me parece que no tenemos esa opción. Vamos a morir de un ataque al corazón en una junta de mafiosos. Esta guerra interior no acaba de encontrar una pacificación. Me parece que de ahí va el cuento de Buen Viaje, señor presidente. El segundo cuento se llama La Santa. Es un cuento muy bonito porque la hija de Margarito Duarte ha muerto y se dan cuenta que el cuerpo no se desgasta. De tal manera que entonces él, Margarito Duarte, la lleva al Vaticano la cajita, porque además murió niña, y lleva a la niña dentro de la cajita para encontrarse con el Papa y que el Papa le autorice nombrarlo como milagro y que la convierta ella en una santa.
no tiene otra intención, no es para que Duarte se haga rico, no es para que Duarte se haga famoso. Pasa situaciones bellísimas ahí alrededor de Roma con estos cantantes que se enamoran, unos meseros que se enamoran y que se cantan a pleno pulmón en la mañana o en la noche, y la gente en lugar de pegarles un grito les aplaude o les manda fruta. En esta casa de huéspedes que se vuelve también una especie de ámbito familiar. Bueno, ahí está la paciencia, pues sí, creo que en caso del cuento, infinita de este Margarito Duarte. Y entonces dice lo que rescataba yo, el santo es Margarito Duarte, la santa no es la muerte, la muerta a la que al cuerpo no le pasa nada. El santo es el padre de esa muerta que le sigue teniendo fe aun cuando está muerta. El verdadero milagro es el verdadero milagro es que él está por encima de ese tiempo y de esa biología que debería desgastar el cuerpo de su hija. De nuevo el tema de la espera ante un montón de cosas en contra del destino. Otra vez lo mismo que en el cuento anterior. Duarte está esperando, igual que el general está esperando noticias de su país y está esperando la oportunidad. Y como lo cité ahorita en esta cápsula, en el coronel no tiene quien le escriba, este par de viejos que están esperando la carta de contestación del gobierno. Acá tenemos otra vez esta idea en nuestro Margarito Duarte, que está esperando la entrevista con el Papa. Cuando aparece ahí de manera accidental, el Papa solo le dice, sí, pues te voy a, la ve, le dice, wow, mira qué interesante, fórmate para hacer el trámite. Es decir, no va a haber manera, está desesperanzado y sin embargo, en medio de la brutal desesperanza, él sigue ahí, como a ver quién derrota a quién, si el brutal destino, la historia, o me voy a incluir ahí como latinoamericano, o nosotros heroicamente esperando lo que sabemos que no va a llegar. Es maravilloso. El tercero es un cuento muy bonito, se llama El avión de la Bella Durmiente. Ahí yo te diría que la anécdota es tan relativamente sencilla que entonces lo que se permite es un paseo con el lenguaje, un paseo con un dato de la vida muy sencillo. Un tipo ve a una mujer que a él, porque nadie más, por eso es importante, o sea, no, los pilotos están en el aeropuerto y los pilotos o los cargadores, nadie la ve, nadie, nadie hace un escándalo pues por esta mujer, pero a él le parece particularmente hermosa y les toca en el mismo viaje de Europa, creo que están en Italia, de Europa a Nueva York, y entonces además tiene la fortuna de que le va a tocar de vecina del lugar, estará a un asiento. La tipa bella no lo pela, ni siquiera lo saluda y se reconvierte ahí, la chica se duerme y no despierta hasta que el avión puso las ruedas en Nueva York y él solo le queda estar volteando a verla de vez en cuando, no le puede hacer plática, no se la puede ligar. Y llegando a Nueva York, la chica ni se dio cuenta de este tipo que la observó todo el viaje y solo se pierde, dice, desaparecerá en la selva de Nueva York. ¿Qué significa este cuento? Bueno, aquí lo anotaba, una anécdota simple entre el mundo del caos y la nieve de la ciudad, ante el peso de la naturaleza, porque el aeropuerto va a quedar cerrado, porque cayó una tremenda nevada, y él, por ejemplo, dice que alcanza solamente a comer un par de helados y la comida empieza a faltar y se puede empezar a poner tenso. Bueno, en medio de ese caos, del caos de la naturaleza con la nevada y del caos del aeropuerto, del caos de la vida, lo único que nos va a rescatar, según yo, diría García Márquez, es la belleza simple, la belleza de alguien que a nosotros nos parece hermoso o hermosa, y que tampoco requirió ni maquillaje, ni vestuario, ni última moda, es simplemente que ahí está puesto y que es muy probable que toda esa nevada, que todo ese tiempo encerrados en el aeropuerto, es decir, que todo el relativo mal que hay, lo que hace justamente es soportar para enmarcar y para destacar la belleza de alguien. En el aeropuerto, la holandesa de las 11 maletas. Está con una tipa que va, él está formado para hacer su chequeo de equipaje, y hay una tipa insoportable, una holandesa que trae 11 maletas y que da una lata enorme, el tipo la odia, dice, quisiera matar a esta vieja, y sin embargo, cuando va en el avión, después de ir viendo a esta belleza, esta mujer guapísima que a él le ha parecido,
va al baño y de regreso se da cuenta que la holandesa ha tirado, creo que su monedero, su cartera, en el pasillo del avión. Él al principio pasa y salta, o sea, no tiene la elegancia de regresarle su cartera, de levantarla del piso y después regresa porque ha sido tocado por la belleza. Es decir, el mensaje es: una vez que vemos lo bello, no podemos seguir siendo las mismas personas. Si el mundo nos pareciera hermoso, por ponerlo de una manera muy, muy burda quizá, no tiraríamos basura en la calle. No nos atreveríamos a eso, ayudaríamos a alguien que en cualquier situación relativamente, a lo mejor no tan compleja, pero que pueda necesitar ayuda, ¿no? La última vez que hice una cosa así, unos señores bastante obesos estaban intentando empujar un automóvil y entonces me acerqué para ayudarles. Ni siquiera me dieron las gracias, solo hicimos que el carro funcionara y ellos tenían prisa también y bueno, se fueron y yo seguí caminando. Para que eso suceda, tenemos que estar de buen humor, tenemos que estar pensando en que la vida está hermosa. Si vamos metidos en nuestra neurosis, pues a lo mejor hasta dices: qué bueno estos pendejos que se quedaron sin gasolina o sin un asunto eléctrico en el carro. Gracias a que este tipo se engancha con la belleza de la chica, él no se da cuenta, pero su humanidad también empieza a modificarse. Eh, ok, cuando la belleza despierta en nosotros, hasta somos capaces de hacer actos de amor por los otros. Aquí están los lentes de la holandesa en el piso y entonces él es capaz de levantarlos y de regresárselos. Ahora, atención, no se la conquista, pues, y decía que la chica una vez en Nueva York se pierde en la gran manzana. La belleza es fugaz y entonces desaparecerá en la selva de Nueva York. La belleza es un regalo que sería muy, muy, de hecho funciona así y siempre lo echamos a perder con nuestras parejas. Te hablo aquí como desde hombres, pero supongo que funciona de la misma manera. Si mi mujer o mi chica es muy guapa y si mis hijos me parecen muy hermosos, en lugar de abrir los sentidos y colocarme en el espacio-tiempo para llenarme de esa belleza momentánea y guardar quizá, entre comillas, la experiencia maravillosa de la belleza que me están regalando, normalmente tendemos a protegerla, tendemos a cubrirla y entonces con nuestras mujeres hermosas las metemos a casas, jaulas de oro y con nuestros hijos también hacemos la misma situación por quizá por una batalla egoísta de no querer que cambien. Entonces, mucho cuidado, me parece que hay un mensaje hermoso del cuento en términos de la belleza es fugaz, deja que te sacuda y a lo mejor no te das cuenta y tu humanidad va a cambiar, te puedes convertir en un ser humano mejor. Acá fue relativamente accidental. ¿Qué tal si nosotros provocamos esa belleza? Si generamos un mundo más bello para la gente que está cerca de nosotros, es decir, como la tesis de que si nosotros le damos belleza a las personas a las que tenemos cerca, el mundo podría empezar a cambiar. El siguiente cuento es apasionante también, se llama Me alquilo para soñar. Yo aquí anoté, es un cuento de forma perfecta, es decir, es un cuento cuya arquitectura está maravillosamente bien hecha. Como las grandes arquitecturas, evidentemente no se nota dónde están las bases, los pilares, las conexiones, las tuberías, no lo notas, pero es perfecto. Empieza en una situación relativamente accidental, avanza el cuento, parece que no va a cerrar y de pronto García Márquez te dice: ¿cómo no? Aquí estás, aquí está justo donde empezamos. Todo lo que iba avanzando de pronto se vuelve a cerrar en la conexión de Neruda y la mujer Frida, que es una cosa bellísima porque aunque no se hacen amigos, ambos sueñan con el complemento del otro. Neruda sueña algo que tiene que ver con Frida y Frida sueña algo que tiene que ver con Neruda. La vida, el destino, el amor está por encima de nuestros egos. Es un cuento de forma perfecta donde todas las líneas literarias se cierran. Empieza con la muerte simbólica porque el océano, el océano es el inconsciente, representa en literatura normalmente las cosas que pasan en el océano, cuando un personaje se ahoga, cuando un barco es comido, digamos, por el océano, representa la fuerza del inconsciente. Quizá dice por eso, se me escapa ahora el nombre, que Marcel Bachelard, Michel, creo que es Michel, bueno, Bachelard estoy seguro, Gastón Bachelard
dice que el mar es eso, el mar es el inconsciente, por eso es tan atractivo ir a verlo, escucharlo, solamente estar ahí en la orilla, en la playa, escuchando el mar o ver un atardecer en el mar, porque representa la energía y lo guardado que tenemos a nuestro nivel, en nuestro nivel inconsciente. Entonces esta mujer está afuera en La Habana, viene una ola brutal ahí en la pared esta que detiene el mar y la estampa contra un hotel tradicional y ahí muere a partir de este oleaje espantoso, que solamente es una ola, no es un mare magnum, no es un tsunami, es una ola que la encontró en el momento preciso estrellarla contra la pared y llevársela y morir. Empieza con la muerte simbólica de la mujer por el golpe del océano, que significa el inconsciente, y cierra con que le dicen a Neruda o al personaje lleva la narración que un día va a escribir un cuento sobre el caso de esa mujer. Lo llaman, es un periodista y le dicen, vete a hacer el reportaje de eso que sucedió, y él está ahí un poco como que no quiere, y dice, bueno, un día vas a hacer un cuento sobre ese caso. Y aparentemente se abandona. Y después en el encuentro de Frida, esta mujer que se presenta para soñar, y Neruda, que es el otro soñador, yo al principio pensé que era una especie como del soñador profesional. Esta mujer que se renta para soñar es una especie de bruja, entre comillas, que puede, digamos, leer la mente de los otros y entonces les da respuestas. Los poetas, es un gran homenaje de García Márquez a la literatura, los poetas son estos soñadores despiertos. Los poetas no necesitan ningún truco, atención, entre comillas, sino que expresan lo que todos soñamos. Por eso quizá también los grandes poetas llegan a esos niveles, porque la poesía, no importa de qué autor, me expresa como ser humano, me expresa como individuo y no necesariamente está puesta en mi voz en particular, sino está puesta en la voz de los poetas de mi tierra o en este caso del continente e incluso del asunto del planeta, del mundo. Entonces son los dos grandes soñadores, la mujer que se presta para soñar y el poeta, el escritor, que en lo que va comiéndose del mundo y en su expresión no lo regresa, nos permite ver algunas profundidades a partir de nuestro mundo. Es también una maravillosa invitación, seguramente tuvo que ver con la experiencia de García Márquez de leer poesía y también finalmente lo conoció de manera personal, fue relativamente cercano del maestro Pablo Neruda, el chileno Neruda que también ganó el Nobel. Creas o no en el destino, se cumple. Otra vez entonces, somos apenas pequeñas gotas de agua en un océano que en realidad nos arrastra, que en realidad nos lleva, nuestro ego se pelea con eso, pero aunque se pelea, aunque digamos, yo sé que en términos metafísicos no es así, pero aunque digamos que no, no hay salida, vamos a cumplir con ese destino. Si decimos que no, hay un destino, y si decimos que sí, hay un destino. Entonces, bueno, y cierra el cuento diciendo, y creo que como todos soñamos. Entonces, abrió con un sueño y al final esta cajita de ahí, decía yo el ejemplo del principio, se vuelve a cerrar con otro sueño donde todo el asunto se cumplió. Una vez leído ese cuento, queda la sensación de perfección, queda la sensación si lo comparamos con otras expresiones artísticas, pues de cuando menos a mí de manera personal, cuando he podido asistir al museo en México o en algún otro país, y donde veo el original de un cuadro y encuentro la perfección del cuadro, el universo de la expresión del pintor puesta ahí y cómo se cierra y cómo termina siendo perfecta en la arquitectura, por ejemplo, en la danza, incluso también en el teatro. Acá en el caso de la literatura también sucede eso. Ese cuento nos deja la sensación de paz. Con todo y que dolió y que hubo muerte, queda esa sensación de que la belleza del diseño es tan poderosa que posiblemente, aunque el destino pueda ser cruel, quede esa sensación de hermosura. Pensaría los finales, en el final de Romeo y Julieta, ¿no? Que al final de cuentas obviamente es una tragedia, pero la manera en que se cierra, las relaciones como cuadraron, la expresión de Shakespeare,
la pasión de todo el asunto, no nos vamos con la sensación de chingale, se murieron estos chavos, sino que es una sensación relativamente paradójica de puta, qué hermoso. Pues sí fue hermoso con un montón de muertos, pero fue hermoso. El siguiente cuento se llama Que es terrible. Este hay una película, solo que no quiero, es mexicana, la producción es mexicana y el guión también lo participó García Márquez, pero no quiero, debí revisarlo, quién fue el director. Me voy a arriesgar a pensar que fue Jaime Humberto Hermosillo. Sé que está actuada por Héctor Bonilla y María Rojo, y es muy buena, está muy cerca del cuento. La verdad, la película es muy buena, está muy cerquita, es una versión muy cercana, pero artística también. Entonces, si por ahí te la encuentras, vale la pena. No me acuerdo cómo se llama. En el cuento se llama Solo vine a hablar por teléfono. Y es esta mujer que se le descompone el automóvil, le dan, está un poquito forzado, pues, porque le dan un ride, le hacen un paro, un camión con enfermas mentales. Y entonces la chica, pues, buscando el teléfono, se cuela con estas enfermas mentales que sin duda van un poco como sin control y después no puede salir de este hospital para enfermas mentales. Y claro, cuando pierde la paciencia y se descontrola y exige el teléfono y dice de su marido, evidentemente ya no la creen. Es un tremendo homenaje a esa famosa línea entre la locura y la cordura. Eh, ¿Cuál es? ¿No? En realidad sí, sí, sí hay una distinción. Por eso te digo que, bueno, habría que tenerle un poco de concesión al cuento para dejarse llevar, porque está muy delgada también la línea de la ridiculez. Mm, eh, claro, porque doy por hecho que, por ejemplo, claro, doy por hecho que si yo hablara con un psiquiatra, si el psiquiatra llegara a mi casa a buscar a un loquito y yo le abriera, yo doy por hecho que desde mi discurso y desde mi lógica y desde mi tranquilidad, le podría convencer que no estoy loco. Pero si él ahorita, así en este momento de la vida, me dijera, ok, si usted no está loco, ¿por qué estás vestido con tu camiseta y tu chamarra y traes un short? Si hace frío, como estoy ahorita en este momento. Bueno, pues porque me estoy grabando y solo tengo este plano, ok. ¿Y por qué insistes en seguir escribiendo si escribir no te deja dinero? ¿Y por qué insistes en seguir actuando si actuar no te deja dinero? Si estamos en un mundo de la pandemia. ¿Por qué no te has conseguido un trabajo normal? ¿Por qué no vives con tus hijos? Y si eso me empezara a desesperar, y si eso yo empezara a reclamarle y me enojara, es posible que esta especie de pasión que yo surgiera, él lo tomaría a locura. Entonces es fuertísimo porque otra vez, ¿dónde están esas fronteras en las que dices, o son tan sutiles, más bien pensaría yo que son tan sutiles que un paso a un lado que llegar empapada de la lluvia y un poco angustiada porque no puedes hablar por teléfono, eso basta para que te guarden en un lugar, en un manicomio con las otras mujeres. Hay un infiernillo ahí en el manicomio, una tipa se la quiere ligar y luego gracias a su pasado también agitado con respecto a su galán, cuando logra entrar en contacto con él, terrible también porque el galán la primera vez no la pela, piensa que no es cierto y después no la saca, la deja encerrada y es brutal el cuento, es una joya, hay que entrarle. Eh, Dice como tal, lo anoté directo, solo entonces comprendió hasta qué punto estaba solo en aquella ciudad hermosa, lunática e impenetrable en la que nunca sería feliz. Por la madrugada, después de darle de comer al gato, se apretó el corazón para no morir y tomó la determinación de olvidar a María. Estas, García Márquez no está lleno pero por ahí se encuentran frases como estas, ¿no? Así maravillosas. Se apretó el corazón para no morir. Es como si la poesía se colara en la narración, como si de pronto abriéramos una pequeña ostra y entonces ahí apareciera la joya. Permíteme, mamá, ¿le puedes cerrar la ventana? Porque ese perro me pone Gracias. Creo que ni se oye gran cosa, pero
pues mi idea neurótica de que está ahí ladre y ladre. Entonces, bueno, ese es el punto. Que también el otro, el que no está guardado en el hospital, eh, otra vez, a mí también se dice, me aprieto el corazón y olvido a María, y aunque se reporte, pudo más su orgullo que el ir a rescatarla, ¿no? Es maravilloso, ese no no se debería platicar, hay que acudir a él porque es angustiante, porque es terrible. El peligro de que los otros nos determinen como locos. Bastaría con que los otros empezaran a determinar una conducta para que empezáramos a sentirnos raros, locos. Fíjense qué poderoso ha de haber sido, qué poderoso fue que en segundo de primaria, eh, no me acuerdo cuál sería la razón, el asunto es que a un niño todos determinamos no hablarle durante el día. Entonces no sé si algo haría, quién sabe qué haría pues un día antes, y entonces al otro día todos nos pusimos de acuerdo en no hablarle. Era fuerte porque el niño ya llegó un momento en que suplicaba, pues así de, ya Marco, hazme caso, dime que estoy aquí. Y entonces pues sí, lo volteaba a ver y luego yo seguía anotando o hablaba con alguien más. Lo haríamos durante 3 o 4 horas y el niño terminó llorando, le sangraba la nariz solo del coraje, de la impresión brutal que sintió de que, no digamos que no pensó que no existía, no creo, éramos muy pequeños para eso, pero del abandono con respecto a los compañeros, ¿no? Del cambio de realidad que podríamos generar si empezamos a hacer eso. Y sin embargo también la verdad es que lo hacemos, pues, y tiene que ver con los prejuicios. ¿Quién determina eso? ¿Cuál es la salud? ¿Cuál es la pasión? ¿Cuál es lo amoroso? Romeo y Julieta eran un par de neuróticos, como lo decía hace un rato, pues, para usarlos, o un par de depresivos, o no, o fueron dos grandes personajes llenos de pasión y llenos de amor el uno por el otro. ¿Qué es entonces la locura? Señalar los defectos de los otros podría tomarse como locura, desesperante y brutal. Son las crisis emocionales son locura porque el punto es que esas fueron, ¿no? El reclamo ante una injusticia exaltado entonces cuando rebasa lo normal de lo que debería pasar, entonces se puede considerar locura, aunque sea justo el reclamo, es muy bonito, es muy poderoso. Espantos de Agosto es el siguiente. Este me parece que sí tiene bastantes elementos espirituales. Es muy bueno, tiene una referencia por ahí a seguramente los cuentos de Edgar Allan Poe. Llega una familia, están perdidos y llegan a un castillo donde hay muchas habitaciones, pero solo hay una de estas habitaciones, que por eso digo que es también un asunto espiritual, porque estas habitaciones somos nosotros mismos. El castillo es nuestro propio interior. Entonces un día la familia, en el cuento por fuera, llega a este castillo y los dejan en una habitación donde el paso del tiempo no ha ocurrido. En nosotros, ¿cuál es eso? Pues yo creo que es nuestra tradición, el hombre y la mujer que traemos desde el origen de los tiempos, esta memoria que traemos guardada, ¿no? Somos ya seres muy civilizados, que hacemos estas charlas grabadas, o sea, si un hombre de esos tiempos se diera cuenta ahorita que le estoy hablando a una máquina, pensaría que estamos absolutamente locos, y sin embargo nosotros sabemos que esta máquina será reproducida en el canal, bla, bla, bla. Bueno, pero hay una memoria aquí atávica, hay una memoria guardada de los hombres originales. Hay una pieza en mí, está la poesía, está el arte, está el diálogo, está la estructura del desarrollo físico, está la salud, está el amor por los seres que amo, está la capacidad de la lectura, pero hay una que comparto con todos los seres y que viene desde los primeros tiempos, que tiene que ver, por ejemplo, con violencia, que tiene que ver con pasión, que tiene que ver con hambre, que tiene que ver con que si me siento encerrado puedo desesperarme, que si empiezo a sentir hambre, empiezo a sentirme mal físicamente. Tiene que ver con coraje. Esa parte también está guardada aquí. Esa parte es la que está simbolizada en este castillo, donde en ese cuarto, los muebles están exactos, pareciera que no ha pasado el tiempo, un hombre asesinó a su amada. Llegó a pasar una noche ahí y asesinó a la amada. Solo hay una pieza donde el tiempo no ha pasado. Ante la muerte, el tiempo se detuvo. Fue tan brutal el trauma que el tiempo se guardó. También en términos psicológicos,
podemos estar muy tranquilos en la vida y ser exitosos y ganar dinero y tener parejas y lo que quieras. Pero hay un punto, hay una recámara en tu cuartito interior, en tu espacio interior, que el tiempo está detenido, que quizá fue cuando mi padre me humilló, quizá fue, ahí me parece que hay muchas situaciones de carácter sexual, si hay abusos o violaciones que no se han sanado, ahí están esos espacios, esos hoyos negros guardados en nosotros mismos. En ese cuarto fue el más grande, fue Ludovico, que era como el príncipe, el conde de este espacio. La pareja es una familia, llegan, los niños se van al cuarto, se van por todo el castillo, lo disfrutan muchísimo, aunque no se ve nada y está así como tétrico, en realidad lo disfrutan mucho. El castillo no tiene nada de espantoso y pasan la noche y la pareja decide que incluso pasen la noche, déjenme ver si está separado de los niños. Los niños se quedan en otra recámara con la confianza de los papás de que aunque el castillo está feíto y bla, 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 y tiene montones de leyendas, en realidad no va a pasar nada. Y los papás se quedan en el cuarto este de Ludovico, donde el tiempo no ha pasado. Se desarrolla un poco el cuento y al final nos damos cuenta que estos papás, este papá alivianadísimo, súper chido con los hijos, amoroso con la mujer, asesinó a su mujer con la influencia de que entró a ese cuarto. No es esa influencia, no es la influencia de afuera hacia adentro. Es que todos los hombres, por más, lo voy a decir como los hombres en términos sí del sexo, todos los masculinos, traemos esa situación atávica de asesinar nuestra parte femenina, de asesinar nuestra parte tierna, asesinarla de manera directa, porque si ando con esa ternura por la vida, me quedo vulnerable y me van a lastimar. Afuera para ganarme el trabajo, para subirme a un camión, para cruzar una colonia fea, para hacer ejercicio y ser el primer lugar, para vencer, para luchar, para competir, la parte femenina no me sirve. Y digamos en ese sentido que hasta me estorba y podría dejarme en ridículo si, ¿qué les cuento? Si un día en una competencia deportiva en primaria, unos amigos me dejan fuera porque otro tipo corría más que yo y el asunto es que el origen primero fue que íbamos a correr el grupo de amigos, no importa que fuéramos lentos o rápidos, íbamos a correr los amigos. Y después uno de ellos dice, no, ¿sabes qué? Que sí, ahora sí quiero ganar la competencia, digamos, y van a correr los más rápidos. Y entonces me sacan para que corra el otro y yo me voy a mi casa. Simplemente, entonces todos, no te enojes, que no sé qué. Y yo me vine a mi casa y me vine a llorar. Ese es el asunto. La traición o la falta de tacto con la explicación de mis amigos, y sí, la traición con respecto al pacto que teníamos, no me permití manifestarlo, no me abrí con vulnerabilidad. Esta parte, si lo hubiera hecho, a lo mejor algunos de ellos se alivianan, pero a lo mejor otros me hubieran dicho, pinche puto, además marica, y lloras, y hubiera sido terrible. Entonces, como no podemos resolver el asunto de afuera, lo ideal hubiera sido madrear a los cuatro cabrones, ahí tan, así literal, golpearlos y madrearlos. Creo que eso hubiera sido lo que mi interior deseaba, pero tampoco hubiera estado bien visto, porque entonces me hubieran regañado en la escuela y en la casa, y lo que tú no tenías la fuerza. Entonces, en venganza, me voy contra mí. Frente a la revancha de lo que veo afuera, frente a lo que veo afuera, elaboro una revancha que va en contra de mí mismo y casi siempre en contra de mis partes más vulnerables y de mis partes más nobles, de mi interioridad más noble. Por eso este hombre, sin ninguna razón, sin ninguna situación que lo medie, asesina a su esposa. Saquémosle juguito psicológico a ese punto. Ahora le voy a hablar a las mujeres. Entonces, no se trata de eso, ni se trata de vivir con miedo. García Márquez evidentemente lo está poniendo simbólico, lo está exagerando, pero, a ver si no es una recomendación. Sí hay ocasiones en que como hombres esta energía, si quisiéramos, es que la palabra ya políticamente no es correcta, pero si quisiéramos golpearla, si quisiéramos que se largaran, no se lo tomen personal como mujeres, es porque su ternura, su amor, su entrega, su fidelidad, su cariño nos deja peor, nos duele. En una de las últimas obras que he escrito que se llama Satari,
el personaje que representa a Zeus, que es Dios, el dios de la creación occidental, se siente terriblemente lastimado por la ternura de una niña de 17 años que le dice, te amo, padre amoroso, sé que me violaste y te perdono. Y entonces el otro le dice, pero ¿cómo me puedes perdonar si soy un verdadero recabrón? Estoy infectado. Entonces la primera etapa pues sí, te perdono, yo tengo amor para dar, para entregar, es enorme mi amor y te cobijo frente a mi amor aunque me hayas hecho eso, y entonces el otro no lo puede entender. Eso sucede. Entonces, ¿qué hay? Pues yo diría, no se lo tomen personal, lean el cuento, den ese espacio a su fiera, sí vale la pena muchísimo, que la fiera se desahogue en su cueva, no se lo tomen a que me abandona y no ve por mí, apenas podemos ver por nuestra estructura interior, y entonces me parece que sí es muy sano dejar que se desahogue y saber nosotros, por otro lado, que podemos ir a la cueva y regresando está ahí amorosamente alguien que nos está esperando, no en una fidelidad barata, no en una fidelidad absurda, sino en una comprensión entera de ese proceso. No sé si para eso, pues, pero este cuento está muy cerca de responder a esa parte. El retrato al óleo de Ludovico, ese conde, significa que el origen de la tragedia se dio en el pensamiento de Ludovico, es decir, otra vez en su estructura interior. El visitante asesinó a su propia esposa. El legado monstruoso de no soportar la ternura que representa la parte femenina en nosotros, en la parte viril, como ha estado cancelada tanto tiempo la ternura por los argumentos del mundo, entonces quisiéramos erradicarla. La hemos asesinado desde hace más de 3 siglos en el caso del cuento, y nosotros, nuestra historia viene también puesta desde ahí. Es muy bueno el cuento. El siguiente se llama María dos Préseres, que es una puta vieja, una puta relativamente retirada, que se prepara para morir, incluso su preparación para morir y en su soledad que le dio el oficio de ser prostituta, está enseñando a su gato a llorar, a su perro, perdón, está enseñando a su perro a llorar, le enseña al perro a ir al panteón y llegando al panteón que llore y luego ya que se regrese. Entonces le va a encargar a una niña, que es la idea es muy bonita, de que una vez que ella muera, cuide a su perrito, y la única condición que le pone es los domingos lo deja salir, se va a escapar y va a regresar 4 o 5 horas porque irá a hacer esa ceremonia. Se enrola con un chofer que en una noche lluviosa le da servicio de trasladarla y se van ligando, ¿no? Puse ahí rescaté una frase de estas de García Márquez hermosísima. Ambos eran conscientes de tener tan pocas cosas en común que nunca se sentían más solos que cuando estaban juntos. Fíjense qué bonito, porque montones de veces me han dicho las parejas, es que no tenemos nada en común, no sé qué tendríamos que estar haciendo. Y aquí hay una cosa valiosísima, hermosísima, de la gente buena, de la gente que acepta su destino con humildad. ¿Y qué tal si nuestro destino es sentirnos solos? Y entonces nadie mejor que tú, ni nadie mejor que yo, para sentirnos solos. Porque quizá estamos batallando con esa idea cuando es el verdadero regalo para nuestra existencia. Bueno, esto se lo toman muy bien. Ambos eran conscientes de tener tan pocas cosas en común que nunca se sentían más solos que cuando estaban juntos. Dice, lo voy a seguir citando, encontró por fin la cerradura oyendo los pasos contados en la oscuridad. La prostituta va a subir a su casa en Barcelona y atrás va el chofer que le dice, ¿me invitas? Y la prostituta se siente un poco ofendida, eh, se baja relativamente indignada, pero siente que el chofer la va siguiendo en la escalera, oyendo la respiración creciente de alguien que se acercaba tan asustado como ella en la oscuridad. Y entonces comprendió, fíjense lo que dice, que es hermosísimo, comprendió que había valido la pena esperar tantos y tantos años y haber sufrido tanto en la oscuridad, aunque solo hubiera sido para vivir aquel instante. Ante el miedo de esta prostituta retirada, de que sabe que se va a relacionar sexualmente con posiblemente su último cliente, cuando lo mira a los ojos y encuentra vida, dice esto. Entonces, vale la pena la espera y la oscuridad y los dolores para encontrar esto. Esa vida es que, si en este caso es sinónimo de amor, es muy lindo que García Márquez lo ponga entre una prostituta retirada y un viejillo chofer de una limusina. Es decir, hasta con las
putas podemos amar, cuando en la puta hay un, un- un asunto de brillo en los ojos, cuando quizá lo más nefasto de su entrega corporal también, porque no podemos evitarlo, porque estamos hechos al final de cuentas de amor, cuando ahí hay amor, entonces también se vuelve profundamente sacudidor. Ahorita pensaba, no tiene nada que ver con la prostituta, estaba yo muy joven y fui a un torneo de fútbol en un pueblito en Sonora, un pueblito verdaderamente diferente a lo que era la ciudad, Guamúchil, Sonora, cerca de Guamúchil, porque incluso no era Guamúchil. De manera que, y además fui hace muchos años, hace 40 años, y fuimos al cine, una chica muy tierna, si no necesariamente indígena, pues sí, absolutamente pueblerina, me invitó al cine, y el cine era en el patio de la iglesia, o sea, ni siquiera había techo y las bancas las sacaban para sentarnos. Las bancas que estaban adentro de la iglesia las ponían afuera para ver ahí la función del cine. Y no sé ni qué película sería, pero me acuerdo que la chica estaba convencida de haber pasado no sé si incluso un satélite, un pequeño meteorillo, hay algo en el cielo maravilloso, que pasó de un lado a otro, y ella estaba segura de que si caminábamos, encontrábamos esa estrella que se había caído. Yo le dije, no, claro que no, es imposible esa estrella, o si es que es una estrella no se va a caer, es solo yo ahí con mi explicación científica, ¿no? Pero ella me dijo, tú porque no crees, pero si ahorita camináramos, si tuviéramos tiempo y camináramos, encontraríamos dónde está esa estrella. Lo dijo con tal convencimiento que, miren, 40 años después no se me ha olvidado. Es esa la inocencia. Pues el asunto en realidad ahí, yo estaba muy estúpido seguramente todavía, pero el punto no es que lo compruebes con la verdad, es que sea mi verdad. Quizá eso es lo que hay que aprender a escuchar de la gente. Hay que ver cuál es la verdad de los seres que amo, cuál es la verdad de mi pareja, cuál es la verdad de mis hijos, cuál es la verdad de mis amigos, y no necesariamente que esa verdad coincida con la que yo creo que debería ser. Ese es el gran regalo de unos a otros. Y en este instante de vida, esta prostituta vieja y este tipo lo encuentran y entonces ella dice, valió la pena para volver a tener este detalle, este microsegundo en una vida de 70 años, vale la pena. El instante de la belleza, del deseo, del encuentro, la comunión con mayúsculas. La muerte no quita, sino que empuja la vida para ser más vivida o para ser más vívida. La muerte no es que termine con la vida, la muerte está ahí constantemente, como si trajéramos aquí una calavera que nos estuviera todo el tiempo diciendo, gózalo, 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 disfrútalo. Y entonces me siento neurótico porque no hay nada y la muerte me dice un día no lo vas a tener. Y entonces me siento cansado porque voy caminando, voy en un camión lleno que a mí tanto me molestan. Y un día la muerte me dice, gózalo porque un día no lo vas a tener. Y es muy probable que si te dejaran regresar a la vida, a curar lo que no hiciste, a ver a la gente que dejaste, y la condición fuera, pero te vas a ir en un camión lleno, yo diría, sí, por supuesto, ese no es problema. Entonces, ¿cómo cuántas cosas vamos enfrentando en la vida que ya no las vemos por nuestra brutal cotidianidad? Ok, el siguiente se llama 17 ingleses envenenados. Cuando mirar hacia afuera, habitar otras tierras puede generar miedo y caos. El encuentro de dos culturas. La señora va muy escandalizada con su cultura italiana, y perdón, con su cultura europea de norte, y cómo es posible que llegue a Italia y los muertos anden por ahí, y los cadáveres y la descomposición de Roma y la gente que está loca. Si no nos abrimos a la vida de los otros, vamos a sufrir. Pero eso no tiene que ver con ser americanos en Europa, con ser españoles en la Ciudad de México, no, tiene que ver con nuestra propia casa, con mis alumnos. Mis alumnos ya son otro mundo y son otra historia. Y mi pareja y mis hijos y mis amigos son otra cultura, seguramente cerca, muy similar a la mía sin duda, o idéntica en muchos sentidos, pero en el fondo otra situación que es un regalo para mí. La muerte, la muerte se habita de manera muy cercana en los lugares o en contextos mentales diferentes a los nuestros. Es decir, la manera de vivir de los otros es un regalo que podríamos apreciar. Me parece que ahí García Márquez hace un pequeño giro con no un giro, sino va enfocando sus cuentos hacia ese nivel de revisar las situaciones en el otro. El siguiente cuento se llama Tramontana.
la relación de los aspectos metafísicos a la naturaleza. En un puerto, se me escapa, en el norte de España, que apunta al Mediterráneo, es muy conocido, Marbella, que tiene enfrente las islas de Marbella, a lo mejor hasta lo noté. Eh, la tramontana es este viento que durante un fin de semana, bueno, durante varios días, 2 o 3 días, constante, tira arena y no se oye nada. La gente se tiene que encerrar porque si no su casa se llena de arena y solo lo que se oye es este ulular del viento constante durante 48 horas, ¿no? Entonces, digo, quizá para nosotros ahora con internet y televisión y etcétera, puede parecer hasta gracioso, pero había momentos en las existencias en que no existía eso, entonces tenías que meterte a tu casa y dejar que esa naturaleza pasara. El viento de la depresión, del mundo puesto en la gente que se expone a él, la cultura occidental, me parece que por ahí va el cuento, no logra registrar y por lo tanto no lo entiende, porque hay una especie de suizos ahí que ponen en ridículo a un muchacho moreno mientras llega el viento, y entonces este moreno se tiene que ganar unas monedas, y él dice, no, ya déjenme ir, porque va a llegar la tramontana y me va a pescar aquí, y no quiero que me pesque, y entonces lo obligan, dicen, no, la tramontana no existe, vente con nosotros. Se va, llega este viento, a estos incrédulos no les pasa nada, pero el muchacho se muere, el muchacho muere, hay un suicidio, perdón, ahí de uno de los personajes que tiene que ver con este elemento de afuera, que yo creo que el asunto es lo que todavía les cuesta trabajo a la cultura occidental, y nosotros ya estamos más para allá que acá cerca, es que la naturaleza, el viento, el sol, la luna, tiene una participación directa con nosotros. En realidad, sí, pues que es una cuestión de que hay que creerlo, de que hay un espacio determinado, de que hay 2 días en los que no se debe amar o sonreír o reír o tener placeres. Eh, y este es un cuento a partir de eso, a partir de que la tramontana es ese espacio de la nada, de vacío, que si te interpones a él siendo parte de esta cultura, pues te arrastra, te lleva. El verano feliz de la señora Forbes. El verano feliz es el de tu mente y antes el de tu muerte, perdón. El verano feliz es el de tu muerte y antes es feliz porque morir es muestra de que viviste. Ok, podemos hacer del momento cercano a nuestra muerte un momento feliz, porque la muerte no es una tragedia, no es un castigo. La muerte es la señal de que viviste. Es un poco filosófico. Si no muriéramos, tampoco viviríamos. Ese sería el punto. El punto de la eternidad la gente lo expresa mal porque piensa que es la prolongación del tiempo, pero en realidad no, la eternidad es el no tiempo. La eternidad es donde no hay tiempo. Y entonces, para nosotros, si no hay tiempo, tampoco hay vida. Si no hay muerte, perdóname, no hay vida. Si no me muero, entonces significa que no viví en este proceso de desarrollo, creación, declinación y vuelta a la misma situación. Si en la vida te castigaste las pasiones y te castigaste la vida libre e infantil, y de adulto solo sacaste tu libertad y tu fantasía en las noches y a veces en la inconsciencia, entonces mereces las puñaladas de la vida. La señora Forbes es esta mujer alemana de características seminazis que llevan a cuidar a un par de chamacos muy libres, chamacos que van a bucear, que se meten a la laguna o al mar como parte de su proceso simbólico del inconsciente, y esta mujer los disciplina y los jode y les pone horarios y les cambia las cosas porque el futuro se va a acercar y ellos tienen que ser productivos, enteros, hombres, tienen que crecer. Y a estos chamacos, chavitos, se les ocurre la idea de asesinarla con un veneno que tiene el papá ahí en un ron muy viejo, que si te tomas un trago de ese ron todos los días, un día te vas a morir. Y se lo dan sin que ella se dé cuenta, y entonces un día se muere. Y estos chamacos piensan que la mataron, que fue el ron que ellos le estuvieron dando. En realidad, esta mujer por las noches, toda la disciplina que guardaba en el día, en las noches se descomponía terriblemente, hacía sus cosas sexosas, se golpeaba, jugaba con fetiches, se vestía, y tiene que ver con todo eso que no expresamos, todas las cosas interiores guardadas acá, si no aprendemos a expresarlas, a compartirlas. Es que es complicado porque
no creo que tengan que dañar a nadie, pero no se pueden quedar aquí guardadas, ¿no? Y en ese sentido ya también la terapia, etcétera. Si también socialmente las cancelamos, si las bloqueamos y las llevamos y las seguimos manteniendo en el lado oscuro, es decir, el segundo producto que más se consume en Internet, no sé si es el primero, tenía que revisarlo, es la pornografía. Y sin embargo, todos los que le hemos entrado a la pornografía siempre lo hemos hecho relativamente solos, pues es decir, no es algo que comparto, no digo a mí me gusta la pornografía, hay gente que sí lo hace, pero en nuestra cultura no es tan aceptado, ¿no? No andan diciendo, ah, mira, ahí va Marco que le gusta, tiene un canal de YouTube y es experto en pornografía, ve todas las noches pornografía, pues no sería como muy políticamente correcto. Si esta parte no aprendemos a negociar con ella, al liberarla, vamos a seguir con muchísimas cosas de estas, de situaciones que vamos a dejar de manera violenta, oscura, en la parte de sombra de nosotros mismos y que pueden lastimar a otros. Tiene elementos interesantísimos. Dice, por ejemplo, la muestra fue la muestra de que el cuento iba por ahí, de que iban a empezar a aparecer cosas desde nuestro interior hacia afuera que habíamos estado reprimiendo, porque ese es el término, la serpiente crucificada que abre el cuento, ¿no? Que esa es otra genialidad de García Márquez. Abre la puerta de un pequeño hotel y afuera hay un palo con una serpiente ahí cruzada y abierta, crucificada ante ese palo y dices, bueno, la intentan quitar como si no pasara nada, pero ya hay un elemento de que el mal ya surgió, de que lo interior, lo malvado, nuestra serpiente, ya está afuera. Y otra vez, si no aprendemos a negociar con esa parte, nos espera neurosis y muchísima situación violenta. Quizá la inocencia hasta en sus intentos de matar no lo logra. Por eso los niños creen que la mataron cuando fue la cancelación de las pasiones interiores. Los niños, la inocencia es incapaz, la inocencia es bonito este cuento, porque la inocencia es tan inocente que no se da cuenta del mal, o sí se da cuenta, pero no pretende erradicarlo, lo comprende, lo abraza. Eh, no me acuerdo dónde viene, en qué libro, estaba muy lindo, no sé si también es en las conversaciones con Dios, que alguien pregunta y dice, bueno, ¿y el diablo y a Satanás? Y la respuesta es, bueno, ¿quién merece más amor que ese personaje? Hay que darle un abrazo al mismísimo Satanás, porque si es así, si Satanás es como es justamente porque no tuvo amor, porque le hemos cancelado esa parte, porque no se siente aceptado. Bueno, maravilloso. Luz como el agua, es un cuento también bien interesante, complicadón porque como no tiene esta especie de, porque está justo en la línea entre que la fantasía ahí está, pero no acaba de explotarla, y por otro lado también relativamente la desaparece. Es una lámpara, un foco, que cuando se enciende empieza a inundar de luz, pero no, pero literal, de manera de luz como agua. Entonces prende una lámpara y le empieza a salir luz que empieza a llenar de manera literal el cuarto y hace que las cosas floten en la luz como si fuera agua, pero es luz, que creo que tiene que ver porque todo transcurre en un cuarto, en un departamento donde unos papás dejan solos los miércoles en la noche a unos niños. Y yo creo, porque este sí no está tan claro, que tiene que ver con que los niños, con que la inocencia, con que la luz interior de estos niños encerrada en nuestras ciudades, por más linda que sea porque es en Madrid, encerrada en nuestras ciudades, puesta en estas cajas, dice una película de Kurosawa, donde un personaje le dice, bueno, yo no entiendo, el personaje es del bosque, dice, yo no entiendo cómo pueden vivir en cajas. Y tiene razón, nuestras casas son cajas, en realidad, dice, ¿por qué se meten a una caja si afuera está el viento, la noche, la luna, el ruido de los animales, las aves, el cielo? ¿Qué chingados haces en una caja? Estas paredes no tienen nada que ver con el paisaje que está allá afuera. Bueno, y entonces prenden la luz y estos niños es terrible, es fuertísimo, porque empiezan a jugar, empiezan a condicionar y a decir, sacamos grandes calificaciones y nos compras una lanchita. Y la mamá dice, pero ¿para qué quieren una lancha en un departamento de Madrid? Bueno, pues se las compran. Y luego invitan a una fiesta infantil. Y yo creo que ahí el elemento es muy cruel y muy perverso porque invitan a unos niños a pasar ese miércoles en su casa
Y yo creo que cuando en la realidad, si esto fuera real, cuando regresan los papás se encuentran a los amiguitos muertos, literalmente muertos. No sé si los asesinaron, los ahorcaron, si abrieron la llave del gas, si los ahogaron, pero están muertos y los dos asesinos, que son estos dos niños, relativamente inocentes, porque digamos que no se dieron cuenta. Estoy pensando en la escena de los perros, cuando en Amores Perros, el vagabundo deja al perro al que se peleaba, con todos los demás perros, pensando en que ya se adaptaron y cuando regresa se da cuenta que asesinó a todos los demás perrillos. Un poco eso. Y el perro, pues no tiene conciencia de que los asesinó. Simplemente, a lo mejor los otros querían jugar y se le salió el monstruo y los mató. Y cuando regresa el dueño, incluso a él le babea y le mueve ahí la colilla y se porta muy tranquilo. No está consciente de lo que hizo. Bueno, pues a mí me da la impresión de que este cuento va por ahí. Niños encerrados son capaces de esto. Los niños, nuestras almas naturales, nuestras almas juveniles, están hechas para estar afuera y para jugar a los piratas y corretearnos y llegar llenos de lodo y brincar charcos y como en las películas italianas, espiar a las prostitutas. Si ese mundo no se desahoga y lo llenamos de neurosis en estas cajas, ese es el riesgo posiblemente. Vale la pena que veas el cuento, que leas el cuento, porque no estoy siendo literal, tengo esa impresión, entonces posiblemente a ti te dé otra. Está tan bien escrito y de una manera relativamente incluso tan bella que no es una nota roja, no es un asunto que digas, ay cabrón, los asesinó, sino por ahí solamente queda el saborcito así de, güey, en su enajenación no se dieron cuenta que estos mataron a sus amiguitos, que jugando a los piratas asesinaron a sus compañeros y ellos están, no sé si perversamente tranquilos o angelicalmente nefastos, angelicalmente culpables. Les leo mis notas. Tan capaces de obtener los primeros premios del colegio como de las más crueles imaginaciones de la mente. Esos somos los seres humanos. Los padres sin vida propia y proyectada todos los miércoles en el cine, porque ellos no tienen una vida con ellos ni con sus hijos, sino van y la ven al cine, sino la ven puesta en sus héroes de las películas. Particularmente, por ejemplo, con la de la última, el día que sucede esto, ellos están viendo El último tango en París de Bertolucci, que es esta escena, esta película donde dos desconocidos, incluso ni siquiera se dicen el nombre, rentan un departamento y se ponen a tener relaciones sexuales. Una de ellas en francamente un abuso sexual y sacan todos sus monstruos y cogen así literal y un día simplemente se separan y se dan cuenta también que se anhelaron, pues que se extrañaron, pero ahí acaba la película, es el último tango que bailan estos personajes en París, haciendo referencia a que estos dos de manera civilizada, es decir, ir a ver el último tango en París con mi pareja de Madrid, con mi esposa, con mi señora, debió ser brutal, pues, porque en realidad quiero vivir una cosa así, pero las buenas maneras, la educación, la burguesía no me lo va a permitir, entonces no lo vivo ni con ella ni con una aventura, lo vivo proyectado en el cine. Si yo hago eso como adulto, no me estoy dando cuenta entonces que detrás de mí, en mi casa, mis hijos, que no tienen este bloqueo burgués que yo tengo, sí lo hicieron. Ellos, digamos en ese sentido, acá la bronca es con los amiguitos, pero entonces ellos a lo mejor sí leyeron El Señor de las Moscas y se están comiendo a la mascota. Entonces encontramos a la mascota metida en el horno, empalada, y se la están comiendo. Entonces nosotros llegaremos, pero ¿qué les pasa? ¿Están locos? ¿Qué sucedió aquí? Y ellos no están más que sacando lo que los adultos ya han aprendido a contener o a reprimir. Terrible. Y lo dejo como una pregunta. Al final, ¿qué hicieron? ¿Asesinaron a los demás niños en el cuento? Porque no está del todo claro, lo cual hace también el cuento verdaderamente maravilloso. Y el último tiene un título muy lindo que se llama El rastro de tu sangre en la nieve. Y ya solo te leo las notas para no alargarnos tanto. Creo que hay un juego con la herida de casarse. Es un cuento también maravilloso. Se casan dos. Un tipo pretende hacerle una maldad a una chamaca y se enamora de ella cuando la ve. Y entonces, bueno, se enamoran, hacen el proceso de casarse, le pone el anillo, él a ella, y
algo sucede y ese dedo no deja de sangrar. Todo el viaje en España, compran un carro, les regalan un carro y el tipo le encanta manejar, se olvida un poco de ella, ella se duerme y él sigue manejando horas y horas con rumbo a París y todo el viaje no se ha dado cuenta que ella ha estado sangrando del dedo donde tiene el anillo. La lleva a un hospital porque ya el asunto resulta un poco grave, le dicen que no puede visitarla hasta la siguiente semana. Él desobedece un poco ahí algunas cosas, es un poco, este espíritu un poco enloquecido. Total que cuando tiene chance de regresar al hospital se da cuenta que ella ya no está porque murió y además murió, vino el embajador, vino el papá de ella y se la llevó a su tierra de origen y él se queda ahí solo, así, un poco enloquecido, sin entender las cosas tratando lógicamente de asegurar, no es un cuento fácil. Dice, creo, yo pienso, digo, creo que hay un juego con la herida de casarse, no estoy muy cierto de eso. La soledad es lo mismo que la muerte, es decir, a mí me da la impresión, otra vez con la parte femenina y masculina de nosotros mismos, que una vez que el cuate encuentra su carrito y se olvida más o menos de ella, él está muy contento con su nueva esposa y con su carro, pero no tiene en consideración si ella está feliz y si ella está contenta. Por eso me parece que la herida justo en el dedo donde va el anillo de boda es muy particular. No es una herida en otro espacio, sino casarse me mató, diría la mujer. Casarse me desangró porque vine a compartir mi vida contigo y tú estás muy metido. Y soy tu muñequita en realidad, soy tu muñeca. Soy, voy a ser tu, como si cuando estamos casados supiéramos quién es nuestra esposa, pero no su nombre, no la persona que es. No sé quién eres, sé que eres mi mujer y que eres la madre de mis hijos, pero a ti no te conozco. Tanto por mí, por mi ceguera varonil, por mi ceguera de macho, porque estoy metido con mi carro y con mi aventura de manejar en las noches, como también por el riesgo de que me digas quién eres, ¿no? Tengo que reconocer cuando las parejas me dicen, ¿quieres que te cuente qué pasó con mis exnovios? Yo casi siempre digo, no quiero saber. Y sin embargo, ellas conmigo sí, fíjense que sí lo aceptan, sí lo escuchan. Y yo no sé si esto es varonil, pero a mí me cuesta mucho trabajo eso. Hay una película muy buena donde aparece Nicolas Cage, donde la escena que a mí más me gusta es Salvaje de Corazón de David Lynch, donde la escena que más me gusta él le está platicando unas aventuras sexuales a ella y ella lo está escuchando con una libertad y con una pasión maravillosa, está muy divertida porque no fue en su momento, porque incluso esa experiencia ha hecho que ese hombre sea el que es. Y afortunadamente, minutos después en la peli, sucede el proceso contrario. Ella le está platicando también algunas cosas de carácter sexual muy fuertes y él las acepta como son. No traen esa neurosis que yo he cargado de que el pasado debe estar eliminado. Bueno, el abandono él la abandonó a ella al meterse en el automóvil. Son preguntas, las absurdas reglas de la visita del hospital, ¿no? Cómo hasta la siguiente semana y cómo él también, bueno, claro, porque aparentemente la herida era muy simple, cómo se queda. Ahí también me da la impresión como de que no vamos a fondo a conocer a las personas, tanto porque no compartimos como porque no lo digo. Alguna vez una pareja, ya preparando ella sus cosas para salirse de la casa, ahora me da risa, pero fue muy traumático, ¿por qué no salimos de esa discusión? Ya con su maleta hecha, yo, ¿qué pasó? ¿A dónde vas? ¿Qué sucede? No, pues ya me voy, esto no funciona. Y no nos habíamos peleado ni nada, y entonces, bueno, pero ¿a partir de qué? Y ella muy enfadada me dijo, es que no te has dado cuenta que mi ropa interior está muy jodida. Que me estoy usando ropa interior rota, ya vieja. No se vale, güey. No vine a eso. Y yo mi pregunta fue, ¿y por qué no me dijiste? En realidad, digo, no éramos ricos, pero ropa interior nos hubiera alcanzado para comprar cada visita al súper. Y estaba este círculo vicioso, ¿no? Justo, si ella no dice sus necesidades y yo no me entero, pues no sé si era pecado pensar en que yo me encargo de mis calzones, de los tuyos tú encárgate, no quiere decir cómpralos, quiere decir ponlos en la despensa, porque yo no tenía ninguna bronca para decir, oye, me voy a comprar calcetas. Ah, sí, muy bien. Pero a mí no se me ocurría, pues en toda mi perra vida jamás me han puesto un brasier. ¿Qué voy a andar pensando en brasieres de nadie? Sí, ese es mi argumento, pero ¿qué tan válido es? ¿Qué tan válido es estar cerca y preguntarle? Oye, fíjate que yo he estado comprando ropa interior, ¿cómo va la tuya? Bueno, pues eso va. No sé si esas pequeñas
que aparentemente, bueno, también, claro, me han reclamado porque no me fijé si se cortaron el cabello, si cambiaron de maquillaje, si está estrenando zapatos, que al mundo de los hombres nos parecen verdaderas pendejadas. Pues si yo me corto el cabello y ella me dice, ay, qué guapo te ves, se los juro que me da exactamente lo mismo, no me estoy preocupando por eso en nada. ¿Qué tan válido es quedarnos ahí o no? O abrir los ojos, abrir el ser y compartirlo, por más banal que a mí me parezca, jugar a eso y decir, oh mi amor, qué bonita, qué guapa estás. Quizá la bronca es no venderlo como una mentira barata, sino creerlo y participar de eso. Creo que por ahí va, porque si no, esta pequeña herida, a partir de que se puso el anillo, esta pequeña cosita que no nos damos cuenta va sangrando, va sangrando, va sangrando y un día ya no hay de dónde rescatarle. Preguntaba también ahí por qué el tipo no estuvo en el hotel al que le tenían asignado. Cuando la chica deja la carta, le dice, si te hubieras ido al hotel en el cual teníamos la reservación, ahí te hubiera encontrado el embajador. Pero no, este güey no se le ocurrió ir a ese hotel. No, otra vez, en este afán de los hombres de andar improvisando, mejor prefirió irse a encerrar ahí un pinche cuarto en el que apenas cabía, cuando tenía una vida hecha, es decir, cuando tenía cuando menos ahí un plan hecho y seguro. Este salvaje, el tipo, no está preparado para el amor dentro de su pueril egoísmo. Pueril quiere decir como infantil. Los hombres no maduramos, los hombres no crecemos interiormente. Y si al principio jugamos con carritos Matchbox del supermercado, después queremos jugar con carritos de marca que manejamos nosotros. Y en ese mundo de nosotros, de consumir, de seguir siendo los héroes, no volteamos a ver que nuestra pareja afuera, nuestra parte femenina al interior, poco a poco se está desangrando y que cuando queremos ir por ella, pues ya no la encontramos porque ya murió. Los 12 cuentos peregrinos, me parece que di las suficientes pistas por si no las has leído para que vayas y te atores y te atasques con estas maravillas de García Márquez. Y si ya las leíste, bueno, pues si algo sirvió esta intervención y te vuelve a poner a dialogar con ellos, maravilloso. Soy Marco Vidal y estás en Master Vidal en YouTube. Muchas gracias.